que todos habiliten sus cámaras y sus micrófonos para que podamos tener un pequeño debate de las preguntas que habíamos expuesto antes del receso. Si hay una pequeña, por favor, que, bueno, cada uno cuando requiera. Ya. Gracias. Cuando requieran activar o hablar, perdón, pueden activar sus micrófonos. Pregunta que anteriormente les hice. Sobre la inversión. Buen día, licenciada, sobre la inversión pública, sobre los tributos, en cómo se deben invertir, sobre eso lo último. Sí, sobre lo último, sobre el pequeño cuestionario. Quisiera por favor, que hagamos un pequeño debate, ¿no? Del por qué eligieron esas tres inversiones y sus comentarios al respecto, ¿no? Bueno, en la gestión pública siempre se hace una cumbre donde las necesidades de cada una de las comunidades o la OTB traen y hacen su requerimiento hacia el municipio. Y en ese sentido, todas las necesidades que traen las comunidades son de inversión, por ejemplo, vía de comunicación, mantenimiento de su camino, creación de postas, construcción de hospitales. En ese sentido, para mí el criterio de la inversión de estos tributos debería ampliarse un poco más, ya teniendo una visión más metropolitana, ya que los problemas tendrían que resolverse en conjunto, ¿no? No solamente en un municipio resolver los problemas internos, deberían ser en conjunto con esa visión metropolitana. En ese sentido, debería también hacerse inversión también en la parte del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay un problema ahora con las lluvias, ¿no? Y el encauzamiento de algunas ríos o quebradas es lo que está provocando muchos problemas, ¿no? En los municipios, tanto de Santa Cruz como Porongo, El Torno y La Guardia, que son los que comparten un mismo río, ¿no? El afluente y de los dragueros, ¿no? Que están haciendo muchos problemas, ¿no? Yo por eso, en ese sentido, la visión debería ser más metropolitana y también invertir en el medio ambiente, ¿no? No solo educación y salud, ¿no? Claro. Va a disculpar, licenciado, no le pregunté su nombre y no tenemos tiempo. Carlos Fernando Martínez. Fernando Martínez, ok. Sí. Ok, gracias, licenciado, por su cooperación. ¿Y qué opina acerca del video que vimos? ¿Algún comentario, alguna conclusión? Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Bueno, referente al video, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver en cuanto a las personas, digamos, tiene, por decir, antiguamente se ve, ¿no? Que habían personas reacias, digamos, ¿no? Al cumplimiento del pago de tributos. Entonces, y es como lo muestra este video, digamos, ¿no? Que las personas están, el señor prefería regalar su plata, digamos, ¿no? Pero no pagar el tributo. Entonces, si bien el sistema tributario en algunas ocasiones es un poco abusivo, digamos, ¿no? En cuanto al contribuyente, pero si no hubiese tributo, no habría progreso, digamos, ¿no? Y él lo ve específicamente, aunque asumo, ¿no? Que la última parte del video como se cortó y solamente se oía el audio, pero más no se veía la imagen cuando a su niño le pica ese insecto, entonces él tiene que acudir, digamos, ¿no? A un hospital.
Entonces asumo que en esas imágenes, en la última imagen, se debe ver de que el sistema de salud que a él no quería contribuir, pues es el que le ha salvado la vida a su niño, pues, ¿no? Entonces, eso, o sea, me imagino con el audio, ¿no? Porque como le digo, no se vio la última parte. Entonces, Ok, los tributos son importantes, digamos, ¿no? Porque de eso vive un Estado, pues, ¿no? Porque si no hay tributos, no, el Estado no sobrevive, no tuviéramos salud, no tuviéramos educación. Entonces, ese es mi comentario referente al video. Y en cuanto a mi respuesta de mi, en qué invertiría los tributos, lo puse como educación, salud y caminos, digamos, ¿no? Como actualmente lo vivimos, digamos, ¿no? En cuanto a esta pandemia, ha sido, nuestro sistema de salud se ha venido colapsando y se ha venido a ver mucho más las falencias que se tienen, ¿no? En cuanto a inversión al sistema de salud. Y vemos que sin salud, no, o sea, no tenemos, por decir, ¿no? Es una inversión súper importantísima, digamos, ¿no? Que sin, con esta pandemia hemos visto que la salud es lo más importante que tenemos en la vida, pues, ¿no? Entonces, y como no hay la inversión suficiente, no hay los médicos suficientes, el equipamiento, entonces hemos venido a afrontar este tipo de pandemias, ¿no? Entonces, se ha ido manejando de acuerdo a las posibilidades y las falencias que ha tenido, pero hemos salido a flote, digamos, ¿no? Y en cuanto a la educación, este, como lo digo, la pandemia, digamos, no ha visto que tenemos un sistema de educación todavía, por decir, como en pañales, digamos, ¿no? Porque en el sector, más me aboco al sector fiscal, muchos maestros no se han preocupado, digamos, ¿no? En cuanto a la capacitación virtual de los jóvenes, de los niños, digamos, ¿no? Entonces, en eso nos falta mucho. Si bien tenemos un satélite, pues no, entonces no todas las personas tienen acceso a un internet, peor con esta crisis económica que se ha visto por la misma pandemia, digamos, no estamos preparados, digamos, ¿no? Para una educación virtual en todos los sectores, porque tenemos varios pobreza, sectores que realmente se ve la pobreza de la ciudadanía, donde no tenemos el acceso a un internet, a un teléfono. Entonces, pienso que por eso han tomado la decisión de clausurar el año escolar, pues, ¿no? Por esta misma problema que tenemos. Y en cuanto a caminos, digamos, es súper importantísimo nuestras carreteras, porque en medio de estas carreteras exportamos, hacemos los productos que se vengan de diferentes departamentos, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena carretera, digamos, los mismos productos no llegan, pues, ¿no? A destino. Ese sería mi comentario, licenciada. ok, gracias, licenciada Silvia. Le agradecería a la próxima persona que participe, por favor, nos diga su nombre y luego ya los comentarios al respecto. Hola, buen día. ¿Cómo está? Buen día, licenciado. Mi nombre es David Fernando Gabriel y un comentario sobre las inversiones públicas sería que se haga más inversión en el transporte público, ¿no? Un claro ejemplo es de que muchas de nuestras ciudades aquí de Bolivia aún no están implementando. Un ejemplo sería la ciudad de La Paz, que ha implementado su transporte municipal, el Tupac Katari, el y otros transportes más que lo han implementado en la ciudad del Alto. Muchas de nuestras ciudades creo que necesita esta inversión en el transporte público, ya que hay mucha más población en nuestros departamentos. También en cuanto a la educación,
universitaria digital que en estos tiempos necesitamos más aún. Y los servicios básicos, ¿no? Que siempre son educación, salud, igual. Ese sería mi comentario. Ok, gracias por su participación. Ahora abrimos a alguien más que desea participar. Buenos días, licenciada. Buen día, ¿cómo está? ¿Cuál es su Bien, opinión al respecto, por favor? ¿La escuchamos? gracias. Mi opinión, primero referente al video, creo que es un mensaje muy importante, añadiendo un poquito al comentario de la licenciada Silvia. Eh, Antes y en la actualidad también hay personas que intentan evadir, este, tomando en cuenta que los tributos son obligatorios, pero siempre buscan la manera de cómo o no pagarlos o buscar la manera de pagar menos. Entonces, sin tomar en cuenta la gran ayuda que pueden hacer a muchas personas, cumpliendo, ¿no? Con esa obligación. Y bueno, mi comentario sobre lo de las inversiones, el tema de la salud, creo que es un tema muy importante. En la pandemia vimos que hay muchos departamentos que no tienen muchas posibilidades, muchos hospitales y que han sido, em, que se han llenado en muy poco tiempo y no han tenido suficiente espacio para poder ayudar a mucha gente que fue afectada, como en el Beni o también en Pando, que no tienen muchos recursos. Entonces, creo que por ese lado es muy importante poder este, invertir en más hospitales, ¿no? En más clínicas. Y bueno, en la salud, perdón, en la educación también, y sobre todo en la tecnología, porque cada día estamos avanzando más, nos estamos volviendo, o sea, estamos aprendiendo más cosas de tecnología, estamos cada vez más actualizados y hay muchas personas que no pueden tener esta facilidad. Entonces sería bueno que puedan ampliar también, ¿no? El tema de satélites y todo eso. Esa era mi opinión. Ok, gracias por su participación, licenciada Mariana. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de las opiniones. Aquí hemos visto que dentro de lo que es la inversión, había mencionado el licenciado Fernando el medio ambiente, después vemos el tema de caminos, el tema de salud, el transporte público y la educación, que va ligado, va de la mano de la tecnología actualmente, ¿no? Vemos que cómo es necesario eh, el tema de la tecnología en la educación, cosa que ha sido muy precario en este tiempo porque, bueno, muchas personas, por el tema económico también, ¿no? Ese factor que es también muy importante. Hay gente que no cuenta, al menos las personas que están en el tema de colegios fiscales, o universidades fiscales también, ¿no? No cuentan con la tecnología adecuada para poder contar con la educación. Me imagino que es por eso que las autoridades eh, gubernamentales han tomado la decisión de hacer la clausura, pues, ¿no? Del año escolar, ya que no contamos con una tecnología adecuada para ello. Me parece interesante sus comentarios. La verdad es que el país está creciendo, aunque a pasos lentos, pero está creciendo. Necesitamos obviamente muchas mejoras, como comentaba, en el sistema de salud, que con esta pandemia hemos visto todas las falencias que ha tenido, ¿no? El tema de que no se haya invertido anteriormente en el equipamiento, en el personal, ¿no? En el tema de salud. Vamos a seguir escuchando comentarios de los demás posgraduantes. Les cedo la palabra, quien guste. Buen día, Licen. Buen día, Adelante. compañeros. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Les cedo la palabra.
John Barriento les habla y un pequeño comentario y resumen partamos del video. Como siempre, ¿no? Vemos una resistencia en el pago de los impuestos. Y este video nos muestra claramente ahora, ocasionado por una serie de factores, digamos, ¿no? Hay un ejemplo claro, que es la competencia que tienen los negocios formales con los informales. Entonces, eso crea una resistencia y la búsqueda de pagar menos impuestos por parte de los formales, porque ve pues ahí a una cuadra o a 2 cuadras de donde él tiene su negocio formal, o de repente hay en la esquina misma un informal, por decirle, un restaurante que paga impuestos legalmente establecido, y resulta que ahí a la media cuadra le abre un kiosquito y que le vende el mismo pollo, o por decirle de las mismas características, y lo hace informal, dicen. Entonces, ahí viene, digamos, un poquito la resistencia y la búsqueda de pagar el impuesto de la forma menos posible, y cae pues en contravenciones a causa de eso, ¿no? Entonces la resistencia siempre va a estar, muchas veces por la coyuntura permanente o por la coyuntura actual, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de la inversión de los impuestos, en realidad pues tenemos mucha deficiencia en el tema de la inversión, pero obviamente hay que darle prioridad a las necesidades básicas, como lo decía un compañero ahí, si no me equivoco, Fernando. este, lo básico, digamos, que tenemos que fortalecer nosotros es la salud, la educación, que se ha visto sumamente deteriorada en estos últimos 5 meses de pandemia, ¿no? Entonces, yo pienso que la inversión debe enfocarse necesariamente en estas necesidades, porque si no tenemos salud, si no tenemos educación, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a conseguir empleo? ¿Cómo vamos a conseguir ese bienestar para poder realizar alguna actividad que nos pueda llevar justamente a poder contribuir con el Estado, ¿no? Entonces esto tiene que seguir de ida y vuelta. Si el Estado debe generar, si el Estado va a generar ingresos de los impuestos, entonces necesariamente tiene que darnos las condiciones para que nosotros podamos aportar en esa generación de impuestos. Esa es mi opinión, dicen Nancy. Muchas gracias por su aporte, licenciado John. Muy nutritivo su aporte, sí, es cierto, tiene mucha razón, ¿no? Esas son las inversiones básicas que necesita el país en estos momentos, ¿no? Y vamos a ceder la palabra a otro posgraduante, por favor, quien desea participar. Buenos días. Buen día, Licen. Adelante. Mi nombre es Carolina Limpias y con respecto a la inversión, para mí sería la tecnología que va unida con la salud y la educación, ya que en estos momentos de pandemia se ha visto que algunas personas, al poder tener acceso a la tecnología, han podido concluir sus estudios, pero a la vez, al mismo tiempo, muchas personas se han visto perjudicadas, no solo los estudiantes, sino también los docentes, ya que no hay un apoyo tanto tecnológico para darle los instrumentos, es decir, las computadoras y al mismo tiempo el Internet. No todas las personas tienen acceso a Internet, ya sea por las zonas alejadas en las que viven. Y también pienso que la tecnología va muy unida a la salud. No solo se tiene que invertir para mí en infraestructura, sino también en indumentaria, en las herramientas. Se ha visto que ha habido mucho atraso en el tema de las pruebas de COVID, y pienso que no solo se tendría que pensar en una situación como esta, sino no hay el suficiente equipo para determinar los cánceres, para hacer
las radiografías. O sea, no todos los hospitales cuentan con eso. Muchas personas se tienen que venir de los pueblos alejados para poderse hacer aquí, e incluso hay muchos hospitales que puede que cuenten con esos instrumentos, pero no cuentan con la capacidad, con las personas capacitadas para hacerlo. Entonces pienso que va unido a esas tres cosas, en mi opinión, en lo que se tendría que invertir mucho. Es tecnología tanto en educación como en salud. Ok, gracias, licenciada Carolina. ¿Algún comentario acerca del video que vimos? Sí, para mí pienso que el mensaje era muy directo, como se mostraba y muchos decían, sí hay todavía una reacción muy reacia a pagar impuestos. Muchas personas piensan que, como dice el nombre, es algo impuesto, o sea, no es algo que uno da porque quiere, sino porque te lo imponen. Y algunas personas consideran que hasta es un robo, pero en realidad es una ayuda al Estado y a las personas que no pueden, de cierta manera, sostenerse económicamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Así es, acotando un poco a su opinión. Es cierto, ¿no? Muchos de los contribuyentes somos reacios, ¿no? Al pago de impuestos porque no vemos más allá, ¿no? De nuestro bienestar. Entonces es por eso que, como nos mencionaba el licenciado John, al tener los negocios formales e informales hace que el contribuyente sea reacio al pago de impuestos. Entonces, mientras menos facture y mientras menos pague impuestos, pues está mejor, ¿no? Y no analizamos que esos impuestos que pagamos son para el bienestar común, ¿no? Y no solamente para la comunidad, sino también para uno mismo, ¿no? Porque el día de mañana podemos llegar a utilizar los hospitales y por no contribuir, obviamente, no son, los hospitales no son equipados adecuadamente, el Estado no hace la inversión porque obviamente no recibe los impuestos. Entonces, de alguna manera es que por eso se crearon los impuestos y son de manera obligatoria, ¿no? Entonces, pero actualmente el contribuyente antiguamente y actualmente es muy reacio al pago de sus impuestos, porque vemos, ¿no? En la actualidad que mucha gente prefiere no facturar, porque cuando uno vaya a hacer una compra dice con factura o sin factura, ¿no? Entonces tenemos actualmente esas acciones de parte de los contribuyentes porque somos muy reacios al tema impositivo. Creo que falta alguien más que participe, por favor. Le cedo la palabra. Buenos días, licenciada. Buenos días, colegas. Respecto al tema de la inversión, yo coloqué lo que son el tema de hospitales públicos porque hemos visto en estos tiempos de pandemia que nuestros hospitales han colapsado, no ha habido los insumos necesarios para el personal, no hay equipos médicos que se necesitan hoy en día, y me imagino que en esto es lo que debería invertir más el país para poder mejorar en este tema de la salud, que es algo muy importante. También el tema de la pavimentación de los caminos, porque como hemos visto en estos tiempos, con estos climas, los caminos se llenan de agua, hay calles, avenidas que no se encuentran aún pavimentadas, y esto también es un perjuicio para la población. Y otro tema también es el transporte público. El transporte público, porque hay mucha gente en estos tiempos que no se ha podido movilizar, también por el tema de este tema de las lluvias, no aporta mucho lo que es el tema del transporte público. No hay mucho aporte de parte del Estado en este tema. Y respecto al video que habían comentado anteriormente, es cierto que muchos de los contribuyentes tratan de evitar lo que son impuestos nacionales, y no es, les podría decir, como un aporte
debido a que, bueno, no apoya, no es un aporte que está analizando al Estado, sino que también es un aporte que nos beneficia a cada uno de los contribuyentes, a cada uno de nosotros, para poder mejorar a nivel nacional en todo el país. Ese sería mi aporte, licenciada. Gracias. Gracias por su aporte, licenciada. Acotando un poquito acerca del transporte público, ¿no? Bueno, mi criterio es, veo yo, ¿no? De que este servicio que nos prestan está monopolizado, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede ver un cambio drástico para el bien de la población. Entonces, creo que la municipalidad debería tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Y no dejarse influenciar, porque como esto está monopolizado actualmente, entonces no vemos grandes cambios para el bien de la población, porque en esta pandemia hemos visto que incluso, ¿no? Se ha pretendido o se pretende subir el costo de los pasajes, ¿no? Afectando así a la población y no viendo la necesidad del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, creo que ese tema tiene bastante tela que cortar porque ahorita está como monopolizado, entonces por eso es que no se pueden ver ciertos cambios. Ahora en el tema de educación, también vemos de que es muy precario, ¿no? Está casado con la tecnología, como anteriormente les había dicho, y no todos, pues, económicamente tienen las posibilidades de tener un celular con tecnología, una computadora en su casa, y menos aún el Internet. Entonces, por esta razón que no se puede brindar el tema de educación tanto, esto afecta tanto a los alumnos, el tema de la tecnología, como a los docentes, ¿no? Entonces, es bastante complicado, es muy complicado. Y el tema de la educación, pues, viene desde casa, ¿no? Desde casa, el tema que va afectando a la sociedad y al bienestar común. Por ejemplo, el tema de tirar basura a la calle, ¿no? Entonces, eso provoca, digamos, ¿no? Que el medio ambiente se vea afectado, ¿no? Porque ahí vemos que se trancan los canales, que hay mucha basura y nosotros como ciudadanos no contribuimos. Quiere decir que nuestra educación también está un poco precaria, ¿no? Porque comemos algo y lo tiramos a la calle, siendo que podríamos guardar esa basura y botar en otro lugar. Entonces también ahí afectamos el medio ambiente. Entonces tenemos tantas inversiones que no solamente depende del Estado, ¿no? También depende de nosotros. Entonces, mientras todos acotemos al bien común, pues vamos a tener un mejor progreso, ¿no? Creo que ya han participado todos, creo falta la licenciada Jenny. Le cedo la palabra. Muy buenos días, licenciada Nancy. Respecto a la inversión, ¿me escucha? Sí, buen día, ¿cómo está? Siga. Respecto a la inversión de los proyectos con los aportes tributarios, para mí lo más importante es salud, educación y también camino. Al tener una buena estructura en la educación, podemos mejorar las unidades educativas, también tratar de tener acceso a la tecnología, porque ahora, hoy en día se ha visto que por no tener acceso a Internet, a la tecnología, ha tenido muchas bajas en la educación en esta gestión. Y respecto a salud, es tratar de mejorar la salud, tanto infraestructura, con inversiones, infraestructura, medicamentos, y para tratar de tener una buena la salud y acceso. Y en camino,
también mejorar las carreteras, tanto para, no solo es tratar de apoyar a la producción, teniendo carreteras buenas, también llega el acceso de la producción a su destino, teniendo un buen camino. Y respecto al video, dicen, es un claro ejemplo. Hay mucha gente que rehace a pagar el impuesto. Al no tener impuestos, no podemos acceder a todas las inversiones que uno quisiera tener, como educación, salud, infraestructura, apoyo al medio ambiente, al desarrollo productivo. Teniendo poco acceso al tributo, no podemos cumplir con todas las necesidades del pueblo o de las necesidades de todo el pueblo. Eso es todo mi aporte. Muchas gracias por su aporte, licenciada Jenny. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer algún aporte acerca del tema? Licen, no sé si me escuchan. Sí. Ya. Bueno, hace un momento escuché sobre un análisis de ustedes sobre el tema del transporte. Ya, para acotar un poquito eso, en el tema del transporte, lo que se busca ahorita es un transporte público, es una inversión en el transporte público. O sea, en realidad no tenemos. Por lo menos en Santa Cruz, como decía ahí Fernando, si no me equivoco, no tenemos un transporte público aquí en Santa Cruz. En realidad, el transporte público busca un bien social. Y en el caso del transporte que tenemos ahora, pues el fin que ellos buscan es el fin netamente económico, ¿no? Ahí ha ocurrido un poco lo que ha ocurrido con la salud. Se ha visto que en Santa Cruz tenemos muchísimas clínicas privadas, pero no se recibió ningún tipo de solidaridad de parte de ellas. Son contadas, creo que una, la clínica San Rafael, si no me equivoco. Se ha visto la solidaridad de una, de tantas que tenemos en Santa Cruz, porque la desesperación en este sistema de salud en estos últimos meses nos ha llevado a muchos a tratar de asistirnos en una clínica privada, pero económicamente ha sido inaccesible. Entonces, el sistema de salud y la inversión en la salud debería enfocarse no solamente en la salud pública, sino que en ocasiones como esta debe ser regulada por el Estado, incluso para la prestación solidaria de estas instituciones privadas, ¿no? Porque realmente exagerado el gasto. Solamente consultar y darse la media vuelta porque imposible pagar, digamos. Entonces, hay que regularizar el transporte público, hay que regularizar la salud pública, pero también hacerlo partícipes a los privados, ¿no? Ahí quería, por favor, acotar eso. Ok, gracias por su aporte, licenciado John. Sí, es cierto, tiene mucha razón, ¿no? El tema de la salud, tanto pública como privada, debería ser normada, ¿no? Porque no es accesible, ¿no? Para el ciudadano. Entonces, y peor en este tiempo de pandemia donde no ha habido ingresos, entonces no hemos podido, muchas de las personas no han podido acceder a una clínica privada, ¿no? Y peor a un centro público por el tema de la saturación, ¿no? Entonces, y sí, el tema del transporte público, realmente yo veo que no existe aunque está mal llamado transporte público, pero
no existe realmente un transporte público que sea de beneficio para el ciudadano. ¿Alguien más que quisiera opinar, por favor? Hola, hola, ¿Cómo buen está? día. Buen día, Buen día, licenciado. buen día, ¿cómo están, colegas? Bueno, nuevamente, soy Gustavo, aquí el coordinador del programa. La verdad que me permite opinar, bueno, es que, bueno, yo soy también contador, soy auditor y he estado atento a la clase. Y bueno, con el permiso de la profesora, bueno, quisiera darle algunas opiniones al respecto. Siga, licenciado. Bueno, un poco haciendo una retroalimentación de todo lo que se ha visto hasta ahorita, o lo que han estado opinando los distintos compañeros. Eh, bueno, todos en materia tributaria y que manejamos el tema impositivo, tenemos conocimiento en sí de lo que son los tributos, ¿no? Y dónde se va el tema de los que son los ingresos que genera a través de comparticipación tributaria el Estado, ¿no? Entonces, quiero opinar respecto de que, bueno, si bien nosotros como contribuyentes y la población en general, tanto personas naturales, jurídicas, ¿no? El Estado impone, como dice el concepto en sí, que el tributo es una imposición que, que el Estado en su poder de imperio le impone a todas las personas naturales y jurídicas realizar estos pagos, ¿no? Entonces, y estos cuyos objetivos son el tema de inversión, tanto la inversión en salud, inversión en educación y bueno, y sobre todo lo que nos deja en duda a nosotros y a veces decimos que es un secreto a voces y por eso es que hay ese, somos reacios al pago impositivo de que muchos de nuestros aportes en tributo se va al gasto público. No nos olvidemos que el porcentaje que se va a coparticipación tributaria son destinados a estos recursos para inversión, en lo que habíamos mencionado. Pero, ¿qué ocasiona que estos aportes que nosotros hacemos o estos tributos se van direccionados a gastos públicos? Entonces, ahí va el decir de la población en general, yo creo, de que nuestros aportes van para pago de tu sueldo, vos funcionario público, nuestros aportes se van a vos policía, a vos del ejército o a todos los funcionarios públicos que van a percibir una dependencia o un sueldo de lo que nosotros decimos que son de los tributos. Entonces, si bien sabemos que el Estado tiene diferentes fuentes de financiamiento, coparticipación tributaria, tiene del Tesoro General de la Nación, tiene por IDH que lo considera una fuente distinta de financiamiento a coparticipación, pero todo eso van destinado a lo que es inversión pública dependiendo del rubro, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de ser reacio a pagar impuestos va ligado a la falta de desinformación por parte de impuestos nacionales, a la concientización desde casa, a la concientización de que nosotros tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, ya sea estos impuestos nacionales, ya sean departamentales o ya sean municipales, ¿no? Entonces, como veíamos al inicio de las clases, antiguamente se pagaba impuestos a través de la mitad o el intercambio de un producto a cambio de un servicio. Entonces ya antiguamente lo hacían, solo que ahora se hace lo mismo, pero ya de acuerdo a normativa, de acuerdo a nuestros reglamentos y normas que todos nosotros conocemos, ¿no? El Código Tributario, la Ley 843, etcétera. Y bueno, algunas modificaciones que realizan de acuerdo a las resoluciones de directorio.
que lo van normando de acuerdo a las falencias que van ocasionando en el tema tributario. Pero siempre son parches, digo yo, son parches, las resoluciones normativas del directorio son parches de algunos vacíos legales que existen dentro de nuestra norma madre, ¿no? Pero, ¿y por qué somos reacios? Somos reacios mucho en tema de pagar impuestos, porque como dice el video, ¿no? Hay gente que mira al vecino que está entrando en ilícitos o no está formalmente establecido como comerciante. Entonces, ¿eso qué implica? Implica provocar una bola de nieve. Si él no hace, yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y el otro que me mira a mí va a hacer lo mismo. Y entonces así sucesivamente va a ir creciendo el negocio informal, ¿no? Entonces, por eso yo parto del punto de vista de que el régimen simplificado debería desaparecer. No debería haber régimen simplificado. Debería haber solo un régimen general, todo es tributo. Porque el régimen simplificado es un camufle de aquellos grandes vendedores que no aportan al Estado. Si bien aportan de forma bimestral, ¿no?, al Estado, pero no aportan como deberían aportar. Todos sabemos que los comerciantes en la ramada, y no tengo nada contra ellos, ¿no?, pero ellos te ofrecen ahí en un puestito de unas tres, cuatro cositas, pero sin embargo tienen un depósito que sobrepasan al monto de capital que establece el régimen simplificado, ¿no? Entonces, todas esas cosas suman al negocio informal, ¿no? ¿Y qué pasa eso? ¿Qué ocasiona? Ocasiona que no aportan al país, no aportan como deberían aportar con sus tributos, ¿no? Sin embargo, los más atacados son los grandes contribuyentes, los gracos, los pricos, ¿no?, los restos, por decir. Entonces, esos son los más atacados porque lleva el impuesto nacional, le lleva el control total de su forma de tributar a ellos, pero no se van ellos a mirar al negocio informal donde hay más movimiento económico. Entonces, eso yo creo que es lo que ocasiona de que en estas alturas han sido afectadas las universidades, el sector público, con el tema de que desde que inició el 23 de marzo la cuarentena, el Estado ha dejado de percibir gran cantidad de dinero por coparticipación tributaria, ¿no? Y ahora se está queriendo reactivar la economía porque necesita de sus contribuyentes. Y al necesitar de sus contribuyentes, ha sacado una serie de normativas que está siendo flexibilizada. Flexibiliza al contribuyente para que pague su impuesto. Pero si se dan cuenta, en ningún momento le dice, bueno, te voy a perdonar, no vas a pagar todo este tiempo. Sino lo único que te dice, bueno, no vas a pagar ahorita, pero vas a pagar mañana sin intereses y actualizaciones. O sea, en sí, el Estado no pierde. El Estado tiene que ganar porque tiene que ganar, ¿no? Entonces, mucho parte de la ecuación tributaria, mucho parte del Estado, o sea, va ligado al Estado ciudadano, ¿no? Entonces, toda esta situación ocasiona de que exista mucha desinformación, ocasiona de que todos seamos reacios con el tema de querer pagar impuestos. Y todos hacemos, ¿no? Todos hacemos, se puede decir, somos partícipes muchas veces de los ilícitos, ¿no? Ahí a comprar una cosa sin factura porque me voy a ahorrar unos cuantos pesos. Y nos conviene. La situación no está ahorita para ir a exigir, sino que nosotros vamos a pedir, ¿no? Si exigiéramos todo de forma general factura hasta por la compra de lo más mínimo que sea a valor de 5 pesos, como establece la norma, entonces eso nos permitiría a todos nosotros seguir aportando. Y si todos aportamos, nos permitiríamos nosotros de exigir al Estado de que cumpla, como hoy día se está pidiendo, el 10% para la salud, ¿no? Que en mi criterio corresponde, si es que se pudiera dar más, mejor, porque esta situación en estos años, y no tengo nada contra el gobierno pasado ni contra el gobierno actual, se ha dedicado a la construcción de cosas, inversiones que de no
que no es de primera necesidad. Bien, ustedes saben, y como decía la licenciada y todos ustedes, no hemos visto colapsado en el sistema de salud. Sistema de salud que hay hospitales, pero sin equipamiento. Sistema de salud que hay hospitales sin ítem. Sistema de salud que colapsado porque no reúne las condiciones. Y si no reúne condiciones, ya sea por equipamiento o ítem personal calificado, es porque no hay los recursos para poder cubrir esos vacíos que se han heredado, ¿no? Y todo esto va ligado también al tema de educación, ¿no? Si nos abocamos un poco al tema de la educación virtual, nos abocamos un poco al tema de educación tributaria, si bien a veces al mediodía nos salen las propagandas de don Fisco, pero pues eso, imagínense en el campo, no van a ir a mirar para don Fisco, ¿no? Entonces no tenemos la cultura tributaria, o tal vez tenemos, pero nos falta más concientizarnos para poder pagar los tributos. Y nosotros como contadores, bueno, a veces ayudamos también en ese aspecto, ¿no? Pensamos, nos falta ser un poquito más humanos a veces, somos muy numéricos, se puede decir, que a veces es nuestro trabajo de poder hacer bien nuestro sistema tributario para pagar, pero hoy en día se ve que a raíz de esa situación tributaria vemos de que todos nuestros aportes en tributos de años que se han aportado no hemos sido beneficiados aquellos que no tenemos acceso a la salud privada, ¿no? Entonces no estamos nosotros siendo beneficiados de la salud, y esperemos que no necesitemos todavía y que estemos sanos para no acceder ahorita al sistema de salud precario que tenemos, ¿no? Y eso es por la mala administración, ¿no? Entonces, yo creo de que en general el sistema tributario debería tener una reforma total abocándose ya a la actualidad en el sentido de que no sacar solamente RND para llenar unos vacíos y beneficiar a uno y perjudicar a otro, sino hacer una reforma tributaria general que le permita al contribuyente estar satisfecho y poder aportar de voluntad propia, ¿no? A través de nuestros tributos. Esta reforma tributaria yo creo que implicaría en desaparecer algunos de los regímenes. Y como decía anteriormente, yo no comparto con el régimen simplificado. Porque el régimen simplificado, si bien han incrementado de 12.000 creo a 60.000 bolivianos ya para que se incorporen a este régimen, es un fraude, yo diría en lo particular, hablo como Gustavo, es un fraude este régimen, porque ahí lo único que hace es maquillar a estos grandes vendedores, estos grandes comerciantes, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí tendríamos que partir de la concientización de todo ciudadano de poder aportar en mis tributos, ya sea mi tributo nacional, mi tributo departamental, municipal, ¿no? Entonces, a través de nuestros impuestos, poder ser beneficiado y ese recurso que aportamos retorna hacia nosotros con obras de inversión, no, que no se nos vaya al gasto público, sino que se nos vaya un gran porcentaje de mis tributos a la inversión, que sea en beneficio de todos en general, de la población en general, ya sea al que aporte o al que no aporte, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo, funcionario, aporto a través de mi impuesto, pero ¿qué pasa con mi vecina que no aporta? Pues gracias a lo que yo aporto, él se beneficia, ella se beneficia, ya sea en salud, en transporte. Se hablaba de un transporte público. Si bien los transportes públicos o estos pueden ser trabajados a través de proyectos de IDH de inversión. IDH también es un impuesto que es el que ocupa el primer lugar en temas de recaudación, después viene el IVA, ¿no? Entonces, este impuesto es fundamental para todas las entidades públicas, el IDH, ¿no? En el caso de los municipios y gobernaciones.
el simple hecho de implementar un sistema público implica a generar gasto también. Pero esto también, al generar un gasto por el tema de que hay que pagar mantenimiento, hay que pagar en el grupo 10.000 el tema de los asalariados que van a hacer el manejo de los, de los choferes. Entonces, genera gasto, pero también es una inversión cuantiosa que se debería fundamentar bien el tema del transporte. Como decía un compañero, no recuerdo el nombre, pero decía como el transporte que existe en La Paz, el Pumacatari, por decir. ¿No? Eso se han hecho a través de proyectos de IDH, ¿no? Y a bajo costo, pero reúne todas las condiciones y da gusto poder subir a esos vehículos porque, bueno, sabemos que es público y eso sale de los aportes que realizamos nosotros. Sin embargo, el sistema público que quiere implementar la alcaldía en Santa Cruz, a través de los BRT, si no me equivoco, si bien se está condicionando el primer anillo, pero lo iba a dar en consignación o por años de consignación o como creo que es consignación a los transportistas privados para que ellos puedan implementar sus buses de acuerdo a las características que como yo alcaldía necesito mis buses. Eso no es un sistema público que implemento. A mi criterio no es un sistema público que, que va a implementar. Lo único que estaría haciendo la alcaldía es inversión en adecuar nuestras calles para que venga un servicio privado y brinde ese servicio y cobre ya sea 2 o 3 pesos, no sabemos cuánto va a ser, ¿no? Entonces, en mi criterio, la inversión más debería estar enfocada al tema de salud, ya que en estos momentos nosotros vivimos una situación crítica con hospitales colapsados y de peleas que hay entre alcaldías, municipios y gobernación de quién se va a hacer cargo de esos hospitales, ¿no? Existe mucha incertidumbre, existe mucho pro y contra entre ellos, pero en general, yo creo que para que nosotros sigamos adelante, parte desde el punto de vista de que como contribuyentes sigamos aportando al país, ya sea en ese granito de arena, para que mis tributos se vean reflejados en inversión y no el gasto público. Yo creo que más adelante lo que se debería exigir es de que todos los tributos vayan fundamentados al tema de inversión o al gasto público para que el beneficiado o el producto final sea beneficiado el contribuyente y la sociedad en su conjunto. La verdad que es interesante, licenciada, gracias por hacerme participar. Interesante este tema de lo que son los impuestos, los videos que a veces por ahí se nos entra un poquito el tema de la realidad que tal vez nosotros no vemos, pero a través de los medios didácticos, en este caso los videos que nos está usted mostrando, nos permite a nosotros darnos cuenta y razonar un poquito a veces en qué tal vez estamos fallando y en qué podemos mejorar como personas para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eso sería, licenciada, gracias por permitirme eh, hablar un poquito referente a esto. Es interesante escuchar la opinión de cada uno de los compañeros, eso nos permite a todos un poquito enriquecer los criterios que tenemos, ¿no? Y siempre respetando el criterio personal que cada uno tiene como profesional, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, licenciado Gustavo. Muy enriquecedor su aporte. Y es cierto, ¿no? Acotando un poco con el transporte público, esperemos que se vean grandes cambios, ¿no? Para el bienestar del ciudadano, porque parecía que iba a ser un transporte público, pero nuevamente va a pasar a las manos del privado. Entonces, no hay, ¿no? No, si bien es cierto, tal vez el pasaje no sea muy elevado, pero va a seguir siendo un transporte privado, ¿no? Que igual, de acuerdo a mi criterio, yo veo que está mal llamado transporte público, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su aporte y vamos a continuar con
con la clase. Creo que se unió la licenciada Selva Gómez, bienvenida, y vamos a continuar con la clase. Buenos días a todos, mil disculpas por el retraso. Tuve un pequeño percance ahí con mi trabajo, estoy en el teletrabajo y no hay horario, ¿no? No hay horario, pero gracias que se está grabando la clase. Buenos días a todos, gracias, licenciada. Gracias a usted. Sí, no hay problema, ya se subirán los videos más adelante, los que se está grabando, para que usted pueda ver un poquito de lo que se ha avanzado, ¿no? Mientras estuvimos en este tema del debate, les he enviado a varios a su correo los temas a investigar, y en el transcurso de la mañana y de la tarde les voy a estar enviando a sus correos. Les estoy pasando el tema que investigarán y los formatos que habíamos visto al principio de la clase, para retomar un poquito, para que escuche la licenciada. Se presentará un trabajo individual que lo presentarán vía correo, que también les he pasado mi correo. Y bueno, les he destinado un tema al azar para que puedan investigar. Y el mismo será presentado el día 30 de agosto hasta las 12 de la noche. Me lo pueden enviar a mi correo. Vamos a seguir con el avance. Vamos a ver en esta segunda parte lo que son los conceptos y estructuras tributarias básicas. Ok, vamos a ver lo que son los factores que afectan el nivel de ingresos tributarios. Y hemos tocado varios temas, ¿no? Los factores que afectan a los ingresos tributarios en este debate que hemos tenido. Tenemos la presión tributaria, la estructura de las alícuotas y las fuentes del financiamiento del Estado, que esa es una parte muy importante, ¿no? Por el cual el Estado puede realizar el tema de las inversiones que hemos estado comentando anteriormente. Los factores que afectan el nivel de ingresos tributarios. Vemos que el consenso social con la magnitud y funciones a desempeñar por el Estado, la aceptación de los tributos por la sociedad y la imagen del propio gobierno. Otro factor sería la capacidad de gestión de la administración tributaria y el grado de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, hemos visto que hace falta un poco más de educación tributaria, ¿no? La cultura tributaria que le hace falta al contribuyente, ¿no? Entonces, eso también es un factor que afecta a los ingresos de los tributos. La amplitud de la economía informal o sumergida, ¿no? También eso es un factor bastante importante para el no ingreso, ¿no? De los tributos. Los negocios informales afectan de gran manera esto. Y también el nivel de la renta por per cápita como indicador básico del grado de desarrollo. Vamos a ver también que la imagen del presidente en Bolivia, ¿no? Hemos visto que la evolución de la intención del voto en el año 2016, que también fue, digamos, ¿no? Algo que ha afectado a los ingresos, los tributos, ¿no? Entonces aquí vemos en la gestión 2015 vemos un decrecimiento del señor Evo Morales, y a medida del tiempo también fueron la evolución de la intención del voto fue creciendo del señor Carlos Mesa, y es algo que vemos actualmente, ¿no? Que estamos próximos a las elecciones también con los distintos candidatos que tenemos y las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 18 de octubre. Ahí vamos a ver igual de qué manera ha incidido este gobierno que tenemos transitorio, de qué manera está incidiendo, ¿no? Los ingresos de los tributos en Bolivia, y posterior a esto, cuando ya tengamos nuestro nuevo presidente o presidenta en su caso, vamos a ver de qué manera inciden, ¿no?
y más aún con esto de la pandemia, tenemos muchos factores el cual está incidiendo en el tema del ingreso de los tributos que actualmente sería el factor económico, ¿no? El desempleo, que son factores para que no haya ingreso en los tributos. Vamos a ver el tema de la presión tributaria por parte del impuesto, unas pequeñas noticias que sacó la redacción central, que fue publicado en el 2017 por el periódico Los Tiempos. Vemos ahí que Servicio de Impuestos Nacionales dice niega presión tributaria que sea elevada. Ahí vemos en la noticia, ¿no?, que dice que el presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, rechazó, dice, ayer las aseveraciones de representantes del empresariado privado, que es el que representa, ¿no?, a los contribuyentes. Dice, respecto a un problema originado en la salud de las empresas por alta presión tributaria. El presidente de impuestos dice que actualmente el impuesto se ubica en un promedio del 14% respecto al Producto Interno Bruto, PIB, lo que considera un parámetro razonable. Pero en la realidad vemos, ¿no?, de que sí, Impuestos Nacionales tiene una presión bastante elevada sobre el empresario, ¿no?, sobre el contribuyente. Esto se nota en el tema de las fiscalizaciones que realizan. Hay bastante presión. Entonces, y es el único medio, ¿no?, donde impuestos puede tener mayor recaudación con los contribuyentes, ¿no? Entonces, actualmente el tema de las notificaciones, fiscalizaciones, están suspendidos por el tema de pandemia, pero veremos de aquí en un corto tiempo, ¿no?, que habrán bastantes notificaciones, porque realmente es el único medio de generación y recaudación de impuestos por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, realmente el contribuyente recibe bastante presión de la administración tributaria, ¿no?, para recaudar los impuestos. Aquí seguimos con la noticia donde dice que el sector empresarial debe realizar un análisis profundo de lo que es el sistema tributario boliviano y cumplir con estas obligaciones, ya que, caso contrario, el SIN debe efectuar el control y fiscalización, lo cual no es presión tributaria, sino un cumplimiento de las leyes. Sí, es cierto, ¿no? Sería de verlo de ambas partes, ¿no? Si bien es cierto, no es una presión tributaria porque el contribuyente tiene que cumplir con las leyes, pero esa presión impuesta, ¿no?, le ponen días, le ponen plazos, donde el contribuyente debe cumplir y tenga o no tenga, tiene que cumplir. Entonces ahí vemos realmente la presión, ¿no?, de impuestos nacionales. También vemos que nos dice que Cazón dijo que la tasa del IVA, que es el 13%, es la más baja en Sudamérica, ya que hay países cuya tasa asciende al 20%. Además, los empresarios permanecen con gran parte de las ganancias porque el impuesto sobre las utilidades es solo el 25%. Pero este impuesto a la utilidad se considera como un pago a cuenta del impuesto a las transacciones, o sea, no lo pierden, sino que con eso mismo pagan el impuesto a las transacciones. Entonces, creo que el análisis que está haciendo el sector empresarial no es el correcto, manifestó. Entonces, respecto a esto, a esta noticia, por ejemplo, quisiera saber qué opinión ustedes tienen sobre el impuesto del IVE que actualmente se ha pagado, ¿no?, las distintas empresas. ¿Será que realmente está siendo, digamos, beneficiado el empresario por su IVE o no está siendo beneficiado? A ver, quisiera así unas pequeñas opiniones, por favor, al respecto. Le cedo la palabra.
Bueno, les reitero la pregunta. Quisiera saber qué opinión ustedes tienen acerca del impuesto del IVE que actualmente se está pagando, ¿no? Por el empresario, por el contribuyente, de acuerdo a las modalidades, a las últimas modalidades que ha impuesto el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que este impuesto es beneficioso para el empresario, para el contribuyente? Dicen, Sí, digamos. pienso, digamos, que si bien el gobierno es el que se beneficia con un pago directo, por decir, en efectivo, en ciertos periodos del año, entonces el beneficiario primeramente es el Estado, pues, ¿no? Porque percibe ese dinero. Y luego se viene a compensar, ¿no? Con el ITE, pero si bien hay contribuyentes que no llegan a compensar la totalidad del IWE, la compensación, porque no todos no todas las empresas tienen el mismo movimiento económico, digamos, ¿no? De una gestión a otra. Entonces, he conocido contribuyentes, digamos, ¿no? Que han venido, que los periodos, monetariamente hablando, en el tema de la compensación, no ha podido cubrir, digamos, la totalidad del pago del IWE. Entonces, el contribuyente viene a perder, digamos, ¿no? Ese IWE, ya que no se compensa de una gestión a otra. Entonces, por eso le digo que en algunas empresas el contribuyente llega a perder, pues, ¿no? Parte de este IWE en el tema de la compensación. Esa era mi opinión, licenciada. Gracias, licenciada Silvia. Sí, es cierto, ¿no? Muchas veces el IVE que se genera a fin de año, es cierto que se compensa con el IT, pero no todos los contribuyentes logran compensarlo, ¿no? Ya que el movimiento económico de la empresa y los distintos factores que inciden, ¿no? Para la no facturación, entonces hacen que no se pueda compensar. Pero también el tema de compensar el IT, les hago esta otra pregunta. Cuando compensamos el IT, este IT compensado pasaría a ser un gasto no deducible. Entonces, ¿de qué manera está siendo afectado el contribuyente? Realmente ahí vemos que está siendo beneficiado o no está siendo beneficiado. A ver, quisiera, por favor, alguien que dé un pequeño aporte. Bueno, en realidad a veces el tema, perdón, en realidad a veces el tema del beneficiado o no con relación a los impuestos a la utilidad de la empresa, bueno, impuestos nacionales, ustedes saben que siempre lo que va a hacer es atacar al contribuyente, ya sea de una u otra manera, a través de notificaciones, etc. El tema del IVE, en realidad el beneficiado a mi criterio siempre es impuestos nacionales, en el sentido de que nosotros como empresa nos vemos obligados a otorgarle el 25% de mi esfuerzo como empresa para que lo maneje el Estado, ya sea a criterio. Pero, ¿qué pasa cuando realizamos la compensación con el IT? A veces nos observan impuestos nacionales algunos gastos que no van considerados como deducibles para compensación. Entonces yo creo que es ahí es que nosotros perdemos como empresa,
cuando nos depuran o nos observan alguna facturación que no los consideran deducible para el IVA. Bueno, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, licenciado Siles. Así es, ¿no? Igual, de acuerdo a mi criterio, veo que el más beneficiado en realidad es el Estado, ¿no? Porque al analizar el tema de los gastos no deducibles, entonces también se beneficia el Estado. Entonces quisiera que alguien más me pueda dar un pequeño aporte acerca del gasto no deducible, viene a ser el IUE. Bueno, ahí voy a hacer un poco de comentario. Estoy de acuerdo con la opinión de los colegas. Esa es la palabra, ¿no? Muchas veces el SIN es muy asfixiante, esa es la palabra. Porque si bien el contribuyente se esfuerza un año para cumplir y pagar ese porcentaje del impuesto, o sea, ¿qué viene de parte del impuesto? Vienen las fiscalizaciones, ¿no? O sea, N fiscalizaciones. Y esas fiscalizaciones, esas auditorías, en otras palabras, es lo que está matando al contribuyente. Al observar mínimamente una factura por X motivo, eso es lo que está matando al contribuyente. O sea, si bien creo que no hay ayuda en esa parte. Muy independientemente de que, como dijo el licenciado Siles, a la hora de revisar los gastos, la factura, los gastos no deducibles, en este caso, bueno, hay gastos que no tienen factura, por lo tanto es un gasto no deducible, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí a la hora de determinar el IVE también sufre el contribuyente porque hay varios gastos que van a estar depurados, pues, ¿no? Van a estar observados ahí, van a ser gastos no deducibles. Pero me quería ir un poco más allá de que no, yo veo que no hay algo, como o sea, en otras palabras, no hay un agradecimiento, o sea, porque con las fiscalizaciones vienen a matarte, en otras palabras, ¿no? Yo he formado parte de muchas empresas en fiscalizaciones y ellos siempre tienen la razón y siempre tienen la palabra, entonces a veces no hay mucho que objetar porque lo que ellos te dicen, eso hay que pagar. A ese era mi otro punto también para complementar a lo que hablaron los colegas. Gracias. Ok, gracias, licenciada. Vamos a seguir con la presentación. Ok, vemos también la economía informal en Bolivia, que son uno de los factores, ¿no?, que inciden para que no haya ingreso tributario. Aquí vemos un pequeño cuadro donde cómo ha ido creciendo la economía informal, ¿no?, la fuerza laboral en el sector informal. Aquí vemos en Chile, en Brasil, en México, en Paraguay, en Bolivia, de acuerdo a sus porcentajes, ¿no? Vemos que realmente el comerciante informal, los negocios informales, inciden bastante en el tema de los ingresos tributarios. Y aquí vemos el PIB, que es el Producto Interno Bruto per cápita en Bolivia.
Vemos un pequeño cuadro de cómo ha ido evolucionando desde el año 97 al año 2014, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esto, vemos también que se ve afectado el tema de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces aquí vemos que en la gestión 2017 tuvimos un valor de 9.19%, ¿no? Ese es el crecimiento que hemos tenido en Bolivia en los últimos años. ¿Y qué es la presión tributaria? La presión tributaria es un indicador cuantitativo, dice, que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Interno Bruto. Este indicador ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas tributarias que resultan en cargas equitativamente distribuidas entre los contribuyentes. Hemos visto en estas últimas gestiones, si no me equivoco, en la gestión 2019, de acuerdo al PIB, se tomaron ciertas decisiones, ¿no? Estadísticamente, el gobierno vio el incremento salarial, por ejemplo, que es algo que ha afectado también al empresariado. Entonces, vemos que de acuerdo a ello, digamos, ¿no? Ahí también se recaudan distintos impuestos, distintos aportes, ¿no? Entonces, también el sector empresarial se ve afectado, pero también el Estado percibe ingresos, ¿no? De acuerdo a su crecimiento, que también es favorable para la comunidad. Aquí vemos otra noticia de la presión tributaria en Bolivia. Nos dice Impuestos Nacionales que la presión tributaria en el país es del 16.5% del PIB. Nuevamente aquí vemos la opinión del licenciado Mario Cazón, donde descalificó a los supuestos analistas económicos que cuestionan la carga tributaria en el país, al asegurar que está entre el 25 y 50% del PIB y que se constituye en la presión fiscal más alta de la región. También nos menciona que la presión tributaria en el país nos dice que es el 16.5% en la gestión 2017 o hasta esa gestión respecto al PIB. El porcentaje que no es excesivo, como aseguran algunos opinadores de la oposición, aseveró el presidente de Servicios de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, ¿no? Entonces ahí tenemos criterios, ¿no? Opuestos. Obviamente, digamos, ¿no? Impuestos nacionales tienen cierto criterio y el empresario también, ¿no? Porque el empresario en realidad es al que tocan el bolsillo, ¿no? Para el tema del pago de impuestos. Y todo aquel contribuyente que formalmente tributa, ¿no? Entonces, tenemos unas opiniones acerca de impuestos nacionales. Vamos a ver el tema de la estructura de las alicuotas. Estas alicuotas tenemos de manera progresiva, es decir, cuando la alicuota a aplicar aumente a medida que la base imponible aumente. También su estructura es proporcional, es decir, que cuando permanezca constante, cualquiera sea la variación de la base imponible. Y regresivo, es decir, cuando la alicuota disminuya, cuando la base imponible aumente. Ahora vamos a ver otro pequeño video de qué son los tributos y si los tributos son un robo, nos dicen no. Entonces, a ver, vamos a ver un video. Les pido, por favor, escuchen algunos comentarios que el video se cortó. No sé si sería tal vez por el tema de los datos, porque yo lo vi bien. No vi que se cortó. El primer video sí tuvimos un pequeño desfase con mis datos. Entonces en este también les pido por favor si es que tuviesen algún problema o si gustan lo podemos reiterar. De todas maneras, el material se les pasará a sus correos y en su defecto también vamos a tratar de subir al aula virtual. Ya vamos a continuar con el video. Imaginemos un padre de familia
que ya se acabó todos sus ahorros, ya agotó todas las posibilidades de conseguir un trabajo, es decir, ya hizo todo lo que humanamente era posible para conseguir un trabajo, empezar a generar ingresos y darle de comer a sus hijos, y no lo logra. Y entonces este hombre lo que hace es pararse a la salida de una tienda de autoservicio, ver que sale una señora con unas 15 bolsas repletas de comida, acerca a la señora, toma una bolsa llena de cereales y sale corriendo, con el fin de darle de comer a sus hijos. No estamos hablando de un secuestrador, mocha orejas, que lo que quiere son 20 millones de dólares de rescate. No, lo que tenemos es un padre de familia desesperado, porque ya agotó todas las posibilidades a su alcance para conseguir un trabajo y no lo consiguió. Y no le queda otra más que robarse una bolsa llena de cajas de cereal para darle de comer a sus hijos. Hombre, yo a esta acción, sí, evidentemente que le encuentro muchísimos justificantes, comenzando por el que considero principal. Si yo estuviera en la situación de esta persona, no voy a decir muy probablemente haría lo mismo, haría lo mismo. Ojo, ya agoté todas las posibilidades a mi alcance de conseguir trabajo. Ese es el presupuesto, ¿no? Si yo estuviera en la situación de este señor, y no digo muy probablemente, ya, eso haría. Ahora, la pregunta es, con todos los atenuantes que pueda tener esta acción, ¿lo que esta persona hizo fue robar, sí o no? Sí. Que se puede justificar por todo el escenario que yo planteé, sí, pero es un robo. Ahora, claro, si la policía pesca a este ladrón, no lo vas a mandar 20 años a picar piedra a las Islas Marías, ¿no? Ya buscarás un castigo, no sé, alguna labor social. Pero de que es un robo, es un robo. Bueno, ahora vamos a suponer que en vez de que este padre de familia desesperado directamente le obligue a esa señora a entregarle la bolsa con cereales, salir corriendo para darle comer a sus hijos, es otro escenario. El gobierno obliga a la señora a entregarle parte del producto de su trabajo. Y con parte de esos impuestos, el gobierno compra cajas de cereales para, sí, dar desayunos. Y entonces los hijos de esta persona llegan a la escuela y tienen un desayuno. La pregunta es si en esencia hay una diferencia entre los dos actos, el del ladrón y el del gobierno. De diferencias accidentales hay muchísimas. ¿Hay alguna diferencia esencial? Claro, que lo que hace el gobierno está amparado por la ley. De tal manera que lo primero sería una expoliación legal. Y por lo tanto es un robo. Lo segundo sería una expoliación legal. Y ahí pesa más lo de legal que lo de expoliación. Y entonces es pues, el gobierno haciendo valer la justicia social. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Ah, hay una cosa que dice Bastián más adelante, pero las dice Abel. Se vale que lo que yo como individuo no debo hacer directamente, robarle a la señora una bolsa de cereal para darle de desayunar a mis hijos, lo haga por medio de un tercero. El gobierno que lo haga por mí. No, no se vale. ¿No? Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia esencial? Yo no le veo ninguna, pero he recibido una respuesta una y otra vez. No, la diferencia esencial es que en el primer caso evidentemente se trata de un ladrón. En el segundo, quien lleva a cabo esa redistribución es el gobierno. Claro, el gobierno está amparado por una ley. Entonces, eso es legal. Ahora, legal es. Sí. Lo que pasa es que es terriblemente injusto. Ahora, aquí hay un punto que no podemos pasar por alto. Una acción no se puede calificar por la naturaleza del acto.
Llegan los padres de la pobre monjita asesinada, hechos un mar de llanto, desconsoladísimos, a recoger el cuerpo de su hija. Y el jefe de policía de la localidad los ve en ese estado de verdadero desamparo. ¿No se dan cuenta que a su hija la asesinó la madre? Hombre, malo que la hubiera asesinado ya que el destripador, pero fue la madre Teresa de Calcuta, por favor dense cuenta. La madre Teresa de Calcuta o ya que el destripador, sí, matar a alguien de 87 puñaladas es un asesinato. Tú no puedes calificar una acción por la naturaleza del ajeno. Ah, es que si lo hace fulanito está bien, pero si lo hace menganito está mal. Si lo hace fulanito directamente es un ladrón y está robando, pero si lo hace el gobierno, es el gobierno, en concreto el Estado benefactor, es legal. Aquí lo que está cuestionando Bastiat no es la legalidad, sino la justicia. Y de que hay leyes injustas, sin duda alguna, ¿no? Pero claro, una ley injusta es una contradicción en los términos. Porque la ley, el objetivo de la ley tiene que ser justa, ¿no? Ahí vimos un pequeño video, ¿no? De que si los tributos son un robo, ¿no? De acuerdo a un autor. Y vemos que esos dos casos, ¿no? En cuál es un robo, ¿no? Vemos la naturaleza de la necesidad, ¿no? Esta naturaleza de la necesidad de ambos lados, tanto del padre de familia como del Estado, que también se considera un padre de familia, ¿no? Es el padre de todos, el Estado, porque les da de comer al pueblo. Pero vemos que esta naturaleza de la necesidad es legal para una parte y es ilegal para el otro, ¿no? Entonces, por eso es que analizamos, ¿no? Muchas veces tenemos ese criterio de que el Estado nos está robando por los tributos que estamos realizando, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poco ese criterio en nuestra cultura tributaria, de que se tiene, ¿no? que tributar. Incide mucho también en el tema de la administración del gobierno, ya que si fuesen destinados de una buena manera nuestros recursos, nosotros creo que con mayor agrado realizaríamos nuestros pagos de impuestos. Entonces, si hubiese esa reciprocidad de ambos lados, tanto del Estado, que debería tener una buena administración, así como el contribuyente también debería realizar sus aportes, ¿no? al fisco de manera voluntaria, no así como se ha venido haciendo impositiva, ¿no? de parte del Estado. Vamos a ver lo que es el déficit fiscal en Bolivia. El déficit fiscal en Bolivia, de acuerdo a la noticia en la gestión 2017, nos menciona, ¿no? Que fue el mayor en Latinoamérica. En la región, la media del déficit fiscal llegó, dice, al 3% del PIB en la gestión 2017, según recientes informes publicados por el Banco Mundial. Uno de los principales problemas macroeconómicos de la región es la débil posición fiscal de la mayoría de los países, ¿no? Entonces ahí vemos la falla de la parte fiscal, ¿no? que tiene el Estado en el tema de su educación tributaria. Entonces ahí vemos la opinión del economista Carlos Beg, que es el jefe del Banco Mundial para Latinoamérica. Nos dice que proporcionalmente el déficit fiscal de Bolivia en la gestión 2017 fue el mayor en la media registrada en la región, también en Estados Unidos y Japón. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la media del déficit fiscal llegó al 3% del PIB en la gestión 2017, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Banco Mundial.
El déficit en Bolivia en la gestión 2016 se situó en 6.7% como proporción al Producto Interno Bruto, y para la gestión 2017 se presupuestó un 7.8% y 2018 se elevaría a 8.32%. Vamos a ver lo que son las fuentes de financiamiento del Estado. Estas fuentes son bastante importantes, ¿no? Porque es por esto que el Estado recibe los ingresos, ¿no? Tenemos los ingresos internos, el crédito externo, que ese crédito hemos visto que actualmente en las noticias está incrementándose año a año. Tenemos la emisión monetaria y el crédito interno, ¿no? Es el gasto social versus la inversión pública. ¿Qué son los ingresos internos? Los ingresos internos es la fuente del financiamiento que permite al Estado obtener recursos a través de los impuestos pagados por los contribuyentes y la venta de bienes y servicios de las empresas estatales. Es un financiamiento sin intereses que ha permitido a muchos países lograr el desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces vemos que los ingresos internos es una fuente de financiamiento bastante importante para el Estado, ¿no? Vamos a ver las recaudaciones tributarias, cómo han crecido en Bolivia. Por ejemplo, tenemos aquí que en recaudación tributaria ha crecido el 7.4% en Bolivia. Nos dice que los impuestos pasaron de 28.718 millones en la gestión 2016 a 30.906 millones de lo que va el año, ¿no? Entonces, según señala el informe oficial emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales. También tenemos, nos menciona que la recaudación tributaria en el país hasta noviembre de la gestión 2017 creció en un 7.4% con relación al mismo periodo de la gestión 2016. Los impuestos pasaron de 28.718 millones en la gestión 2016 a 30.906 millones de bolivianos en este año. La renta impositiva se sustenta con el aporte de 403.299 contribuyentes. De esta cantidad, el 48% son personas naturales y el 42% de empresas unipersonales y un 8% de personas jurídicas. Aquí vemos, ¿no?, de que la capacidad de los contribuyentes naturales es bastante elevada, ¿no? Y también de las personas naturales. ¿Por qué vemos una pequeña diferencia en el tema de porcentaje entre empresas jurídicas y unipersonales? Habría que ver, digamos, ¿no?, analizar el por qué el contribuyente prefiere abrir una empresa unipersonal, por qué una empresa jurídica, ¿no? Son pocas las empresas jurídicas porque estas empresas jurídicas también generan gastos en el tema de sus aperturas. Entonces, muchas personas, muchos contribuyentes prefieren abrir empresas unipersonales. Bueno, en realidad en la experiencia que yo he tenido, el tema laboral, veo que muchas personas abren sus NID, ¿no?, como empresas unipersonales por la facilidad y el costo, ¿no?, que es menos, pero no ven también la incidencia, ¿no?, de que una empresa unipersonal, cómo se ve afectada impositivamente y posteriormente, ¿no?, en el tema fiscal. Entonces, son pocas las empresas, bueno, poco es el porcentaje de empresas SRL o jurídicas que hacen aperturas de NID, y peor actualmente, ¿no? En esta época de pandemia que tenemos, muchas personas han cerrado su NID y hay poco crecimiento o poca apertura de NID de empresas jurídicas, porque ahí son gastos de abogados y otros gastos en el que incurre a la apertura de una empresa.
Vamos a ver el tema de recaudación de las empresas estatales. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde estamos viendo las operaciones consolidadas de las empresas hasta abril de la gestión 2017. El déficit de las empresas públicas hasta abril llega a 1.841 millones de bolivianos, según datos del Viceministerio del Tesoro. Aquí vemos un estado de resultado de los primeros 4 meses, un presupuesto, donde vemos, ¿no?, mensualmente está expresado en millones de bolivianos todo lo que se ha recaudado, ¿no? Entonces aquí tenemos un acumulado de enero a abril, ¿no?, de todo lo recaudado, tanto en venta de hidrocarburos como otros ingresos corrientes, en el tema de sus ingresos, y vemos los gastos, ¿no?, que los gastos corrientes en los cuales han incurrido las empresas estatales, que son bienes y servicios, pagos de tributos, las regalías e impuestos sobre hidrocarburos, otros egresos corrientes. Y ahí vemos, ¿no?, también las fuentes de financiamiento que tenemos serían los créditos externos y el crédito interno, ¿no?, que son fuentes de financiamiento con los que cuenta el Estado. ¿Qué es el crédito externo? Lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no?, mencionando en el estado de resultados. Es una fuente de financiamiento que permite obtener recursos mediante la suscripción de compromisos económicos por parte del Estado con organismos internacionales y o países, ¿no? Entonces tenemos países aliados, por ejemplo, ahora hemos estado viendo, ¿no?, es que teníamos la aprobación de 2 préstamos, ¿no?, para hacer el pago de los bonos. Entonces vemos aquí cómo son las principales fuentes de ingreso del país, estos créditos externos, y ya depende de nuestra administración gubernamental cómo son destinados estos fondos, ¿no?, de los créditos. Y como claro ejemplo tenemos algunos que ya ha pasado, los bonos que han estado destinando hacia el pueblo. Aquí vemos un cuadro de la deuda externa de Bolivia. Esta deuda, su evolución pública en el mediano y corto plazo dentro de las gestiones 2005 y 2015. Nos dice que en estos 9 años, cómo la República de China nos ha otorgado crédito y esto se ha ido incrementando 18 veces más, considerando de la gestión 2005 a la gestión 2015, ¿no?, cómo ha ido incrementando, vemos en este pequeño cuadro, cómo tenemos los préstamos por la CAF, por el BID, por el Banco Mundial, y bueno, y aquí tenemos otros aportes, ¿no? Y aquí tenemos los países los cuales nos han facilitado estos préstamos: Venezuela, Brasil, Alemania, España, Francia, Japón y otros, ¿no? Y hemos visto y estamos viendo cómo la deuda externa va creciendo en este corto plazo, ¿no? Está creciendo bastante en el país, y más aún con esto de la pandemia. Vemos aquí, siguiendo con el cuadro, 3 de cada 10 dólares destinados a inversión pública para el próximo año, dice, provendrán de fuentes externas, recursos que desde el 2014 hasta el 2018 duplicarán su participación en el presupuesto general del Estado. La siguiente gestión, dice, la cuota de créditos y donaciones internacionales en el presupuesto de inversión pública será el 30%, 15 puntos porcentuales por encima de lo registrado en la gestión 2014, según el proyecto del presupuesto general del Estado para el próximo año. De su parte, la participación de los recursos internos conformados por regalías, transferencias del Tesoro General de la Nación, impuestos directos a los hidrocarburos y otros, se reducirá en ese mismo periodo, ¿no?, de un 85 a un 70%. Tras las condonaciones de la deuda externa, que hemos visto también que bastantes países
han condonado las deudas externas, dice, se beneficiarán el país, dice, hasta el 2006. Bolivia tiene espacio para endeudarse sin ningún problema, dice, y eso está haciendo que el gobierno financie con recursos externos una inversión que no podría hacer de otra manera, indicó Armando Méndez, ex titular del Banco Central de Bolivia. Entonces, cada año hemos ido incrementando nuestra deuda externa. Ahora vamos a hablar sobre el crédito interno. El crédito interno permite al Estado la obtención de dinero en efectivo a través de la emisión de bonos del Tesoro, que son vendidos a empresas privadas, nacionales y extranjeras y al público en general. No sé si han escuchado, creo que es el Banco Unión, ¿no?, que ha estado vendiendo bonos. Entonces, para poder, ¿no?, financiar al Estado. Entonces vemos que el Estado emite bonos para poder financiarse internamente, ¿no? Aquí tenemos que la emisión de bonos, dice, los bonos soberanos posiciona a Bolivia como una economía exitosa y confiable a nivel internacional. Tenemos aquí un pequeño comentario, nos dice el ministro de Economía y Finanzas Públicas explicó la exitosa colación de $1 millón a través de la emisión de bonos soberanos con menores tasas de interés y la gran demanda de los inversionistas que ha triplicado y el monto que Bolivia tiene permitido emitir. Los recursos serán destinados a la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel. Entonces vemos aquí que los bonos han sido destinados para hospitales, ¿no? Pero viendo la realidad, no hemos visto las inversiones, ¿no? Tal vez puede ser en construcción de hospitales, pero y lo que es la dotación de personal, lo que es la dotación de equipamiento, entonces se ha dejado a medias esta inversión, ¿no? Entonces, pero tenemos la intención del gobierno de destinar los recursos para el bien común, pero se queda en intención. La emisión monetaria, otra fuente que vamos a considerar, dice, considerar la emisión monetaria como fuente del financiamiento aparentemente sería conveniente, dice, en cuanto a que no es necesario el pago de intereses. Sin embargo, la emisión monetaria sin el respaldo debido genera hiperinflación con un costo económico social elevado. Aquí hemos visto un poco de lo que es la emisión monetaria en estos últimos periodos, en estos últimos años. Hemos visto que se han ido, ¿no?, implementando nuevos billetes, nuevas monedas en nuestra economía. Entonces, es ahí que se refiere a la inversión monetaria, ¿no? Esto también ha causado un poco de problemas por el tema de falsificaciones, ¿no? Pero nos dice que la emisión sin respaldo, la emisión monetaria sin respaldo, puede generar hiperinflación, ¿no? Entonces, esto también debe tener un control, ¿no?, para que no tengamos esa generación de la hiperinflación. Y también un mejor control por el tema de los billetes falsos, ¿no?, que se ha venido suscitando en este tiempo por el cambio de los modelos que hemos tenido en nuestros billetes. La emisión monetaria, de acuerdo a un comunicado del Banco Central de Bolivia, nos menciona, el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, dice, informó que la emisión monetaria de Bolivia llega a suscitarse en 44 millones de bolivianos, nivel considerado como adecuado, porque satisface los requerimientos de dinero en manos del público y a disposición de los bancos. La autoridad explicó que el ente emisor espera cerrar este año con ese nivel, a lo cual se suma que se pretende mantener una política prudente para que la tasa de crecimiento de la emisión monetaria del próximo año esté de acuerdo con las exigencias del público y los bancos, es decir, sin exceso. Asimismo, en lo que se refiere al nivel de liquidez en el sistema de intermediación financiera de Bolivia, aseveró
esta llegó a suscitarse entre los 8 y 9 mil millones de bolivianos, considerando también adecuado. Es lo que analizábamos, ¿no? De que debe ser adecuado el tema de la emisión monetaria, que debe estar respaldado para que no generemos una hiperinflación. Entonces, esa es la noticia o el comunicado que hemos tenido acerca de la emisión monetaria que hemos tenido en la gestión 2017 en el subcomunicado del Banco Central de Bolivia. Esta tercera parte, lo que es, vamos a ver los actores que intervienen en el sistema tributario. Aquí vemos 3 actores: la política tributaria, la legislación tributaria y la administración tributaria. De acuerdo al criterio del señor Mariano Rajoy, dice, no se puede subir los impuestos en recesión. Vamos a quedar aquí en esta tercera parte para que vayan leyendo un poquito su código tributario, que es la política tributaria, que es la legislación tributaria y la administración tributaria. Ya vamos a tener un receso de 1 hora para que puedan almorzar hasta la 1 de la tarde. Nos vamos a volver a conectar y vamos a hacer un pequeño debate. Va a disculpar la William. Vamos a hacer un pequeño debate de la política tributaria, de la legislación tributaria y la administración tributaria, ya para que vayan investigando un poquito y podamos tener un pequeño debate entre todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la 1.